Bienvenidas, comunidad Hospital Clínica Bíblica. Nos acompaña el especialista en medicina interna y neumología, el doctor José Rafael Rojas. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, vamos a hablar acerca de los cuidados de los asmáticos ahora con el COVID-19. Tal vez para iniciar con este tema, doctor, ¿el ser asmático aumenta el riesgo de tener un contagio o más bien de tener una infección a través de lo que es el COVID-19? Bueno, hay que entender que primero que nada este virus para nosotros era totalmente desconocido hasta hace escasos 3 meses. Lo que conocemos de esto es relativamente poco, pero sí cada día los médicos alrededor del mundo y con las herramientas tecnológicas de comunicación de hoy en día nos vamos enterando casi en tiempo real de la experiencia que van teniendo los colegas de otros países que ya han tenido esta amenaza más adentro de sus poblaciones y pues nos preparamos cada día más en cuanto al conocimiento del tema. Pero al menos de la evidencia que tenemos disponible hoy en día no podemos en realidad decir que el ser asmático aumenta el riesgo de que una persona adquiera el virus y tampoco podemos decir que el ser asmático aumenta el riesgo de que las personas que se infectan con el virus tengan un curso complicado o que incluso lleguen a fallecer. Lo que sí sabemos, y es sobre todo muy extrapolándolo, relacionándolo al conocimiento que tenemos con otros virus respiratorios, es que las personas con asma, cuando sufren infecciones virales, como por ejemplo por virus por influenza o por virus como los rinovirus o otros coronavirus que nos causan infecciones respiratorias todos los años, sabemos que si el asma está mal controlada o en asmáticos susceptibles, estas infecciones virales pueden desencadenarle crisis de asma. Entonces no necesariamente, o la evidencia que tenemos no apunta al sentido de que los asmáticos sean en realidad personas de riesgo de adquirir la infección, y tampoco podemos decir que sean personas de riesgo de adquirir una infección grave por este coronavirus nuevo. Sin embargo, es probable que igual que cualquier otro virus respiratorio, este coronavirus sea capaz de desencadenar crisis de asma que a su vez pues, pueden ser complicaciones también graves del sistema respiratorio y que también merecen o necesitan evitarse. Doctor, ¿qué es lo mejor que puede hacer un asmático en estos tiempos de coronavirus? Precisamente en relación a la primera pregunta, lo primero que debe hacer un asmático, lo más importante es controlar su enfermedad. Y para esto necesita pues utilizar los tratamientos de mantenimiento y los tratamientos de control que se le prescriben por parte de su médico. Seguir los cuidados necesarios para que el asma esté bien controlada, en el sentido de evitar la exposición a factores del ambiente que pueden desencadenar síntomas, y de lo que no se escapa ningún asmático y ningún otro habitante de este planeta en este momento es de seguir las indicaciones de aislamiento estricto social, las medidas de visitas en la casa, evitar salir de la casa. Las autoridades de salud nos tienen pues bastante advertidos, son por supuesto igual de importantes en una persona asmática. Doctor, se ha dicho que los esteroides pueden complicar la infección del coronavirus. ¿Qué debe de hacer entonces si los asmáticos tienen tratamientos que incluyen esteroides? Bueno, hay que recordar que existe una gran diferencia entre los efectos que podemos ver de los esteroides o los corticosteroides o derivados de la cortisona cuando los llamamos por vía sistémica, es decir, cuando se utilizan en pastillas o cuando se utilizan en inyectables, tanto en la vena como en los músculos. Estos medicamentos, cuando son por esa vía sistémica, tenemos que utilizar dosis relativamente altas muchas veces y hace que ese medicamento se distribuya en todo el cuerpo y es donde aparecen los efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios de los esteroides sistémicos están el bajar las defensas que tenemos ante agentes infecciosos, incluidos los virus. Por eso es que existe alguna información que sugiere que el uso de esteroides o de corticosteroides inyectados por vía sistémica pueden aumentar los riesgos de complicaciones ante la infección por este virus. Pero de eso existe una inmensa diferencia a lo que llamamos los esteroides o corticosteroides por vía inhalada, que es precisamente la base del tratamiento del asma. La mayoría de pacientes asmáticos mejoran y logran controlarse cuando se utilizan esteroides inhalados, pero la gran diferencia, y hay que entenderlo y dejarlo muy claro, es que los esteroides inhalados nos permiten utilizar dosis tan bajas que prácticamente todo actúa a nivel local
y la cantidad de esteroide que pasa a la sangre y que por lo tanto es capaz de bajar nuestros sistemas de defensa, pues prácticamente no existe. De forma que son medicamentos muy útiles para controlar la inflamación que ocurre en el asma y al mismo tiempo muy seguros. No existe ninguna evidencia de que el uso de esteroides inhalados, como se utilizan en el control del asma, aumenten el riesgo de complicarse ante una infección por coronavirus. Todo lo contrario, lo más importante ahora para un asmático es mantener estrictamente su tratamiento. Si su enfermedad no está del todo bien controlada, contactar a su médico para ver qué ajustes o de qué manera se puede optimizar el control del asma actualmente. De manera que si alguna persona asmática termina infectada por el coronavirus, la agarre en un momento en que su sistema respiratorio esté en la mejor condición posible para que sufra el menor riesgo de complicarse. Doctor, ¿hay algún tratamiento o qué pueden tomar las personas para fortalecer los pulmones? Es una pregunta frecuente y si tenemos que ser muy honestos, o sea, no existe tal cosa, no existe un medicamento ni ninguna intervención para fortalecer los pulmones. Lo que tenemos que hacer es mantener una alimentación adecuada, tratar de mantener la actividad física, aunque estemos ahora confinados dentro de nuestros hogares y en nuestros centros de trabajo por el aislamiento social necesario, tenemos que hacer lo posible para buscar una alternativa de hacer actividad física también dentro de la casa. Dormir bien y por supuesto insistir en el control y en el uso correcto, tal como está prescrito, de los medicamentos para controlar sus enfermedades crónicas, no solamente el asma, sino su hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, todas las enfermedades crónicas que pueden conferir un potencial riesgo de complicaciones ante una infección por coronavirus deben estar lo mejor controladas más que nunca hoy en día. Doctor, ¿y qué hacer con aquellas personas que tal vez tienen citas programadas, ¿verdad?, para su control de asma? En esto casi que hay que ir viendo caso por caso, no todas las situaciones son iguales. En términos generales, si el asma está bien controlada en este momento, en el sentido de que los síntomas en las noches nunca aparecen, en el sentido de que no ha tenido necesidad de acudir a emergencias recientemente por crisis, en el sentido de que en el día a día, la mayor parte de los días, los síntomas de asma están ausentes, en esos casos la recomendación sería quizá contactar a su médico para ver si está de acuerdo en posponer la cita a un mejor momento y continuar, por supuesto, los tratamientos, asegurarse de que tiene suficientes medicamentos para los siguientes semanas o meses. En las personas en las cuales el asma está mal controlada, en el sentido de que están teniendo síntomas con frecuencia, que están teniendo despertares en la noche por asma, de que están necesitando el tratamiento de alivio, de rescate con mucha frecuencia, si han tenido crisis recientes de asma, hospitalizaciones recientes de asma, ahí sí sería conveniente contactar al médico para entre los dos definir si es necesario una valoración presencial para mejorar la enfermedad y el tratamiento, o si es algo que eventualmente puede manejarse también por vía telefónica o por las herramientas tecnológicas que vamos teniendo o con las que estamos disponiendo cada vez más. Si la enfermedad está mal controlada en el sentido de que está con una crisis de asma, pues muchas veces lo que va a ser necesario es asumir los riesgos que existen de una infección al salir de la casa o visitar un centro médico, pero por otro lado existen riesgos también significativos de complicarse gravemente o incluso fallecer si una crisis de asma es severa y no se atiende a tiempo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Tal vez para finalizar con el tema, recomendaciones generales. Primero, número uno, técnicas de higiene estricta, lavado de manos adecuado, desinfección al nivel de la casa con los elementos que ya conocemos del alcohol, las soluciones cloradas, extremar las medidas de higiene. El aislamiento social estricto, no recibir visitas, proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros papás, a nuestros abuelos, comunicarnos con ellos por vía tecnológica también, evitar contacto con ellos, salir de la casa solamente si es estrictamente necesario y esperemos de que todos juntos, asumiendo estas responsabilidades, logremos superar esta emergencia sanitaria. Doctor, nuevamente las gracias. Les recordamos que él es especialista en medicina interna y neumología, el doctor José Rafael Rojas. Si ustedes desean más información, pueden llamar al 2522-1000. Doctor, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.